Hola a todos, bienvenidos a esta inversión. Oh, muchas gracias. Hoy vamos a adentrarnos en un tema Ajá. que creo que resuena en el corazón de todos nosotros, y es la búsqueda de la paz interior, Mm, en medio de las ansiedades de la vida. sí. Y para esto vamos a explorar un devocional que nos ofrece ¿Quién? un camino hacia esa paz. Qué bueno. Una paz que solo encontramos en Dios a través de la oración. Qué importante tema, la paz. Es un anhelo universal Sí, y más aún para quienes buscamos en la fe un refugio en medio de la tormenta. exacto. Este devocional nos recuerda Sí. que la paz que Dios nos ofrece no es una simple calma superficial, Ujú. sino una paz profunda que permanece firme incluso cuando las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles. Que es verdad. De hecho, el devocional comienza con una frase de Jesús que siempre me conmueve. Es de Juan capítulo 14, versículo 27. Mm. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas palabras cobran una fuerza especial cuando recordamos el contexto en el que fueron dichas. Sí. Jesús se encontraba con sus discípulos a punto de enfrentar la crucifixión. Y aún así, en ese momento de angustia, Wow. les regaló esa promesa de paz. Sí. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la confianza en Dios. Es increíble cómo Jesús, Sí. frente a su propia prueba, pensaba en la paz de sus discípulos. Claro. Y el devocional nos invita a buscar esa misma paz a través de la oración. Ajá. Incluso nos regala una oración hermosa, Qué lindo. la oración por paz, Ujú. que nos invita a conectar con Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Sí. ¿Te parece si la leemos juntos? Me encantaría, escuchémosla con atención, abriendo nuestro corazón a la presencia de Dios. Amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón sediento de tu paz. Reconozco que el mundo está lleno de tribulaciones, pero confío en tu promesa de darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, en medio de las tormentas de la vida, quiero refugiarme en ti, mi roca y mi fortaleza. Te entrego mis cargas, mis preocupaciones y mis temores. Quita de mi mente toda ansiedad y de mi corazón toda angustia. Llena mi ser con tu Espíritu Santo, ese consolador que me da calma en los momentos difíciles. Enséñame a descansar en tu amor y a confiar en tu perfecta voluntad, sabiendo que tú eres el Dios que tiene el control de todo. Señor, te pido que mi hogar sea un refugio de paz, que tu presencia se manifieste en cada rincón, trayendo armonía, reconciliación y amor. Ayúdame a ser un portador de tu paz en mi familia, en mi trabajo y con todas las personas que me rodean. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna tormenta será más grande que tu poder, que ninguna carga será tan pesada que no pueda ser aliviada por ti. Hoy elijo vivir en tu paz, caminar en tu paz y llevar tu paz a los demás. Gracias, Señor, porque tu paz es un regalo que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cada vez que leo esa oración, siento que algo se renueva en mi interior. Sí. Y me parece interesante cómo, en lugar de solo pedir paz para nosotros mismos, nos invita a convertirnos en instrumentos de paz para los demás. Es verdad, no se trata solo de recibir, sino también de dar, de ser un reflejo de la paz de Dios en nuestro entorno. Ujú. Y lo que más me impacta de esta oración es la confianza Sí, que expresa en el poder de Dios para alamar las tormentas de la vida. sí. Y me hace pensar en cómo a veces me siento tentado a creer que yo puedo controlar todas las situaciones, resolver todos los problemas por mi cuenta. Claro. Pero la oración me recuerda que la verdadera paz viene de soltar ese control, de entregar mis cargas a Dios y confiar en que Él obrará en mi vida. Es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ya. Aprender a confiar en Dios, a descansar en su amor, Totalmente. a no dejar que la ansiedad nos domine. Recuerdo una vez, tenía que tomar una decisión importante que me generaba mucha angustia. Le di vueltas y vueltas al asunto, analizando cada posible escenario. Pero solo conseguía angustiarme más. Sí. Hasta que un día decidí poner la situación en manos de Dios. No fue fácil, pero al hacerlo sentí una paz que no había experimentado antes. Qué hermoso testimonio. Y el devocional nos anima a hacer precisamente eso, Sí. a identificar las fuentes de nuestra ansiedad y entregarlas a Dios en oración. Ujú. Incluso nos sugiere un ejercicio muy práctico. ¿Te refieres al ejercicio de escribir en un diario todas las cosas que nos generan ansiedad? Exactamente. A veces no somos conscientes de todo lo que nos agobia hasta que lo ponemos por escrito. Mm, Es como si al nombrar nuestros miedos, nuestras preocupaciones, les quitáramos un poco de su poder. claro. Y al escribirlos en un diario, podemos llevar cada uno de esos puntos a Dios en oración pidiéndole que los transforme en paz. Me parece una herramienta muy útil y creo que también nos ayuda a ser más específicos en nuestras oraciones, a ir más allá de pedir paz en general
y enfocarnos en aquellas áreas específicas donde más la necesitamos. Totalmente. Y al hacerlo, podemos empezar a experimentar la paz de Dios de una forma más tangible, más real en nuestra vida cotidiana. El devocional también nos recuerda que la paz de Dios no es algo que solo experimentamos en momentos de calma y tranquilidad. Ujú. De hecho, utiliza una historia muy poderosa para ilustrarlo, la historia de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea, que encontramos en Marcos, capítulo 4, versículo 39. Es una historia llena de simbolismo, ¿verdad? Sí. La tormenta representa las dificultades que enfrentamos en la vida Sí. y la abarca nuestra propia fragilidad. Ajá. Los discípulos, aún estando con Jesús, se llenaron de miedo frente a la furia del mar. Lo que me llama la atención es que Jesús no calma la tormenta porque los discípulos tuvieran una fe perfecta o inquebrantable. Claro. La calma simplemente porque Él está presente. Exacto, y eso es un mensaje de esperanza para nosotros hoy. Sí. Nuestra paz no depende de la fuerza de nuestra fe, Ajá. sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Aún en medio de la tormenta, podemos experimentar paz si tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Así es. Y el devocional nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a guiarnos hacia esa paz. De hecho, comparte una promesa muy poderosa del libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué maravillosa invitación. Dios mismo nos llama a acercarnos a Él, Sí, a buscar su guía, a confiar en que nos revelará sus caminos de paz y de verdad. es un recordatorio de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Mm. Dios siempre está a nuestro lado, listo para consolarnos, para guiarnos, para llenarnos de su paz. Y esa paz, queridos amigos, es un regalo invariable que transforma nuestras vidas. En la segunda parte de esta inmersión, vamos a explorar con más profundidad cómo cultivar esa paz en el día a día. Los esperamos con ansias para continuar este viaje juntos. Estupendo. Retomando nuestra conversación sobre la paz que Dios nos ofrece, me parece interesante cómo el devocional nos invita a no solo buscar la paz para nosotros mismos, Claro. sino también a convertirnos en agentes de paz para los demás. Es como si al experimentar la paz de Dios en nuestro propio corazón, Ajá. naturalmente quisiéramos compartirla con quienes nos rodean. Totalmente. Es como si la paz de Dios fuera contagiosa. Sí, No. totalmente. Y qué importante es eso en un mundo que a menudo parece tan lleno de conflictos Claro. y divisiones. Sí, es un llamado a hacer luz en medio de la oscuridad, Mm. a llevar la paz de Dios a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a todas nuestras relaciones. Y el devocional nos recuerda que cultivar la paz no es algo pasivo, ¿No? no es algo que simplemente nos sucede. Requiere acción de nuestra parte, requiere tomar decisiones conscientes que nos acerquen a esa paz. Exacto, es un proceso activo de cultivar la paz en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras relaciones. Y como ya mencionamos, eso implica identificar y entregar a Dios aquello que nos roba la paz. Nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Claro. No podemos simplemente ignorar esos sentimientos, sino que debemos llevarlos a la luz de la presencia de Dios y pedirle que los transforme. Y también implica cultivar hábitos que nos ayuden a mantenernos conectados con Dios, Sí, como la oración, la lectura de la Biblia, la meditación, claro. hábitos que nos permitan nutrir nuestra relación con Él y fortalecer nuestra paz interior. Precisamente, el devocional nos anima a dedicar tiempo cada día a la oración, a escuchar la voz de Dios, Sí. a abrir nuestro corazón a su presencia. Y nos recuerda que la oración no es solo una lista de peticiones, sino un diálogo amoroso con nuestro Padre Celestial. Ajá. Un espacio donde podemos compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras dudas y recibir su consuelo, su guía, su paz. A veces me cuesta encontrar las palabras adecuadas para orar, Sí. pero este devocional me ha enseñado que lo importante no es la perfección de las palabras, Mm. sino la sinceridad del corazón. Tienes razón. Dios no se fija en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la autenticidad de nuestro corazón. Podemos acercarnos a Él con la simpleza de un niño, Claro. con la confianza de saber que somos amados incondicionalmente. Y el devocional también nos anima a recordar que Dios siempre está con nosotros, incluso en medio de las dificultades. Sí. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una promesa que nos llena de esperanza Claro. y de fortaleza. Ah. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentemos, Dios está a nuestro lado listo para sostenernos, para guiarnos, para darnos su paz.
Y una de las historias más hermosas que ilustran esta verdad Ajá. es la de Jesús calmando la tormenta en el mar de Galilea. Esa historia siempre me impacta. Sí, Ver a los discípulos que estaban con Jesús en la barca llenos de miedo frente a la furia del mar. ajá. Me hace pensar en cómo a veces yo también me dejo dominar por el miedo y la ansiedad. Incluso sabiendo que Dios está conmigo. Es una reacción humana muy natural, pero la historia de Jesús calmando la tormenta Claro. nos recuerda que la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas o dificultades, sino de la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. Y esa certeza nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar cualquier desafío con confianza. Es como si Jesús nos dijera, no temas, yo estoy contigo. Ajá, Y esa seguridad de su presencia nos da una paz que el mundo no puede comprender. exacto. Una paz que trasciende las circunstancias, que nos sostiene en medio de la incertidumbre, que nos llena de esperanza. Lo de Dios no es una simple sensación de calma o tranquilidad, sino una profunda confianza en su amor, Sí. en su poder, en su fidelidad. Y esa confianza nos permite vivir con una libertad y una alegría Sí. que solo Él puede dar. El devocional también nos anima a confiar en la sabiduría de Dios, a reconocer que sus planes son siempre mejores que los nuestros. A veces nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros propios deseos, y nos resistimos a la voluntad de Dios, lo que nos genera ansiedad y frustración. Pero la verdadera paz se encuentra en la obediencia a Dios, en seguir su camino, aunque no siempre lo entendamos. Es como soltar las riendas y dejar que Dios tome el control. Ajá. Y eso puede ser un acto de fe muy grande, especialmente cuando las cosas parecen difíciles o confusas. Pero es en esos momentos de entrega, de rendición a la voluntad de Dios, donde experimentamos la plenitud de su paz. Es como si al soltar nuestras propias ideas y deseos, hiciéramos espacio para que la paz de Dios fluya en nuestras vidas. Y para poder soltar ese control, para confiar en la sabiduría de Dios, Sí, necesitamos cultivar la paciencia. claro. El devocional nos invita a ser pacientes, a recordar que la paz es un fruto del Espíritu Santo Sí. que se desarrolla con el tiempo. No es algo que podamos forzar o controlar. Es Claro. un regalo de Dios que recibimos cuando cultivamos nuestra relación con Él. Cuando nos abrimos a su acción en nuestra vida. Y esa paciencia, esa confianza en el tiempo de Dios también nos trae paz. Nos libera de la ansiedad de querer tenerlo todo bajo control, de querer que las cosas sucedan a nuestra manera y en nuestro tiempo. El devocional nos anima a descansar en la promesa de Dios, Sí, a confiar en que Él está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. A veces nos desanimamos si no vemos cambios rápidos claro. o si las cosas no salen como esperamos. Pero Dios trabaja de maneras misteriosas y su tiempo no es el nuestro. ¿Te recuerda la historia del sembrador que contamos en el Evangelio de Mateo? Ah. La semilla necesita tiempo para germinar y crecer, y lo mismo sucede con la paz de Dios en nuestro corazón. Necesitamos cultivarla con paciencia, con constancia, con fe, sabiendo que Dios hará crecer su fruto en nosotros en el momento oportuno. Es una hermosa analogía. Sí. La paz no es algo instantáneo, sino un proceso que requiere cuidado, atención y, sobre todo, confianza en el poder de Dios para hacer crecer su fruto en nosotros. Y hablando de frutos, el devocional nos recuerda que la paz es solo uno de los muchos frutos Sí. que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Junto con la paz, el Espíritu Santo también nos da amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Wow. Todas estas virtudes trabajan juntas para transformarnos en la imagen de Cristo. Es como si la paz fuera la base sobre la cual se construyen todas las demás virtudes. Sí, Cuando tenemos paz en nuestro corazón, somos capaces de amar más plenamente, de ser más pacientes, de mostrar más bondad y compasión. exactamente. La paz es el fundamento de una vida cristiana auténtica y transformadora. Y el devocional nos desafía a no conformarnos con una paz superficial, sino a buscar la paz profunda y duradera que solo Dios puede dar. La paz que el mundo ofrece es efímera, depende de las circunstancias, Claro. de las posesiones, del reconocimiento de los demás. Pero la paz de Dios trasciende todo eso. Es una paz que permanece incluso en medio de la adversidad. Es una paz que no se basa en lo externo, sino en lo interno, Sí. en la certeza de que somos amados por Dios y que nada puede separarnos de su amor. El devocional nos invita a hacer una elección consciente, buscar la paz del mundo o la paz de Dios. Y esa elección tiene un impacto profundo en nuestra vida, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Si elegimos la paz del mundo,
Viviremos en una búsqueda constante de satisfacción, siempre persiguiendo algo que nunca nos llenará por completo. Buscaremos la felicidad en las cosas materiales, en el éxito, en la aprobación de los demás, pero esa felicidad siempre será efímera, siempre dependerá de factores externos que no podemos controlar. Pero si elegimos la paz de Dios, encontraremos una satisfacción profunda y duradera, que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Wow. Una paz que se basa en la certeza de que somos amados por Dios, que tenemos un propósito en la vida, que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. El devocional nos recuerda que la paz de Dios es un regalo, no algo que tengamos que ganar o merecer. No. Es una gracia que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Y al aceptarla, nos abrimos a una vida llena de esperanza, Sí. de propósito, de significado. Sí, la paz de Dios no es un premio que se nos otorga por nuestro buen comportamiento, por nuestros logros. Es un regalo que Dios nos ofrece gratuitamente, simplemente porque nos ama. Y al recibir ese regalo, nuestras vidas se transforman, nuestros corazones se llenan de esperanza Sí. y encontramos un propósito que va más allá de nosotros mismos. Y ese propósito, como bien lo menciona el devocional, nos invita a compartir esa paz con los demás, Sí. a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad. Exacto. No solo somos llamados a recibir la paz de Dios, sino también a transmitirla, a ser instrumentos de paz en nuestro entorno. El devocional nos invita a ser pacificadores, a construir puentes de reconciliación, a llevar esperanza a los que sufren, a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodean. Es un llamado a vivir la fe de una manera activa, a no quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino a ser un reflejo de la paz y el amor de Dios en el mundo. Y esa es una misión que llena de gozo y satisfacción, porque al compartir la paz de Dios, también experimentamos su plenitud en nuestra propia vida. El devocional concluye con una hermosa oración de acción de gracias, agradeciendo a Dios por su paz, por su amor, por su presencia constante en nuestra vida. Es una oración que nos invita a reconocer la grandeza de Dios, su fidelidad, su misericordia infinita. Nos recuerda que todo lo bueno que tenemos proviene de Él y que debemos vivir cada día con un corazón agradecido, disfrutando de la paz que solo Él puede dar. En la tercera y última parte de nuestra inmersión, vamos a explorar algunos consejos prácticos que el devocional nos ofrece para cultivar la paz de Dios en nuestro día a día. Estupendo. Nos esperamos con entusiasmo para seguir profundizando en este tema tan importante. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en este devocional que nos ha guiado por caminos de paz. Sí, así es. Listos para descubrir algunas herramientas prácticas para cultivar esa paz de Dios en nuestra vida diaria. Claro que sí. A veces la teoría nos inspira, pero necesitamos esos pasos concretos para aplicar lo aprendido a nuestra propia vida. Exactamente. Y este devocional no nos defrauda. ¿Recuerdas que al principio mencionamos la frase, confío en ti, Señor? Sí, ¿cómo olvidarla? Esas palabras encierran una profundidad increíble en su simpleza. Pues el devocional nos propone un ejercicio muy sencillo pero poderoso. Escribir esa frase, confío en ti, Señor, en un lugar visible donde podamos verla a lo largo del día. Puede ser en un post-it, en el espejo, en el escritorio, en la pantalla del teléfono. El lugar en sí no es lo importante, sino la intención. Me encanta la idea. Es como un recordatorio constante de que Dios está con nosotros. De que podemos descansar en Él, de que no tenemos que enfrentar las dificultades solos. Cada vez que veamos esa frase, podemos tomar un momento para respirar, para conectar con Dios, para renovar nuestra confianza en su amor y en su cuidado. Es un pequeño acto de fe que podemos repetir a lo largo del día, como un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Y hablando de pequeños actos, Sí. el devocional también nos anima a identificar pequeños cambios que podemos hacer en nuestra rutina diaria Claro. para crear un ambiente más propicio a la paz. Cosas sencillas como dedicar unos minutos cada mañana a la oración o la meditación, o establecer límites saludables en nuestras relaciones para proteger nuestro bienestar emocional. Es verdad, a veces nos enfocamos en grandes cambios, Sí. en soluciones complejas, y olvidamos el poder transformador de las pequeñas acciones. Como dice el refrán, poco a poco se va lejos. Exacto. La paz interior se construye día a día, paso a paso, Mm. con decisiones conscientes que nos acercan a Dios y a su voluntad para nuestra vida. El devocional también nos recuerda la importancia del perdón.
no solo para recibir la paz de Dios, sino también para ser instrumentos de paz para los demás. El perdón es fundamental para vivir en paz. Cuando guardamos rencor, cuando nos aferramos al dolor del pasado, nos encadenamos a un peso que nos impide avanzar. Claro. Perdonar nos libera, nos permite sanar las heridas del corazón y abrirnos a la paz que Dios nos ofrece. Y no solo eso, sino que al perdonar a otros, también nos convertimos en portadores de paz. Exacto. Rompemos las cadenas del rencor y contribuimos a crear un ambiente de armonía y reconciliación. Perdonar no es fácil, requiere humildad y una profunda confianza en el poder sanador de Dios. Claro. Pero es un camino que vale la pena recorrer porque nos lleva a la verdadera libertad y a la paz interior. Y para cerrar, el devocional nos deja con una pregunta que nos invita a la reflexión. Ajá. ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy para invitar más de la paz de Dios a mi vida? Es una pregunta que nos desafía a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. A no quedarnos solo en la teoría, sino a traducirla en acciones concretas, por pequeñas que sean. Cada uno de nosotros puede encontrar una respuesta diferente a esa pregunta de acuerdo a sus propias necesidades y circunstancias. Lo importante es dar ese primer paso y confiar en que Dios nos acompañará en el camino. Él es la fuente de nuestra paz y siempre estará dispuesto a guiarnos y fortalecernos. Queridos amigos, esperamos que esta inmersión en este devocional haya sido una fuente de inspiración Así es. y de aliento para ustedes. Que la paz del Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima y que la paz del Señor sea con ustedes.